Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero enseñarte cómo hacemos nosotros para preparar los bancales de cara a la nueva temporada y de paso repasar un poco y resumir todas las enmiendas que solemos utilizar. Nos hacéis muchas consultas sobre cómo hacemos el paso de una temporada a la siguiente. Cómo pasamos del huerto de invierno al huerto de primavera-verano. Como, por ejemplo, cuando un bancal se nos acaba unas plantas, pero aún no hemos sacado las otras, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuánto compost rellenamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Si fertilizamos o no fertilizamos? ¿Qué hacemos con el acolchado de una temporada a otra? Pues sobre todas esas cuestiones es sobre las que quiero hablar hoy. Como bien sabes, cultivamos de forma biointensiva y de hecho hay muchas formas de hacer cultivo biointensivo, ¿no? Pero repasemos un poco. Biointensivo significa que en poco espacio ponemos muchas plantas, y cuando hablamos de un biointensivo significa que eso lo conseguimos mediante las técnicas de la agricultura orgánica. Básicamente lo conseguimos creando muchísima fertilidad. El tipo de biointensivo que nosotros hacemos se basa pues en una serie de técnicas que hemos ido repasando a lo largo de estos 3 últimos años en los que llevamos subiendo vídeos al canal. Una de ellas, muy evidente cuando ves el espacio que es el huerto de nuestra casa, es que mezclamos muchísimas especies distintas, muchos cultivos muy distintos entre ellos en un mismo bancal. Nunca, jamás hacemos un bancal de una sola cosa. Esto nos viene genial para una huerta doméstica orgánica por muchos motivos. El primero, porque no nos la jugamos todo a una carta. Es decir, si en este bancal las zanahorias pues, no funcionan, bueno, al lado tengo lechugas, al otro lado tengo cebollas, una cosa u otra seguro que se dará bien. Y eso es importante. Por otro lado, conseguimos apretar mucho más los cultivos, conseguimos producir más en menos espacio. Y creo que en el último vídeo que hicimos sobre el apio quedó muy evidente. Estábamos dedicando un espacio de espinacas y entre medio pusimos unos cuantos apios que se dieron de maravilla. Además, las espinacas hizo que esos apios se autoblanquearan por dentro, crecieran muy altos. Era prácticamente como si esos apios no nos hubieran costado un espacio extra. Pero es que además, cuando juntamos plantas, lo que hacen es interactuar entre ellas de muchas maneras. Siempre se habla de las asociaciones entre plantas y sí, está bien, tenemos un vídeo discutiendo un poco este término y viendo en profundidad cómo funciona. Y ahora no quiero meterme en todos los pormenores de las asociaciones de cultivos y demás, porque alargaríamos muchísimo este vídeo. Te sugiero que eches un vistazo al que ya hicimos si te interesa el tema, pero básicamente nosotros mezclamos tanto, introducimos tanta biodiversidad en cada uno de los bancales que algunos sí que responden a una asociación conocida de plantas, otros no, otras las vamos descubriendo. Evidentemente sí que nos fijamos en cómo interaccionan las plantas para nuestro contexto en concreto, pero básicamente de lo que estamos convencidos, lo que hemos observado es que a mayor biodiversidad, más beneficios. Así que, ¿las lechugas les van bien ir al lado de cebollas? Sí, por supuesto. Y si además al otro lado le pones algún ajo, y al otro lado le pones una espinaca, y al otro lado un apio, y luego más allá una escarola, y luego generas biodiversidad. Generas que cuando venga un insecto que puede suponer una plaga, pues no encuentre un montón de plantas que le sean útiles, sino para alimentarse, sino que en alguna de las que tiene alrededor, pues pueda vivir un depredador, por ejemplo, que un poco más allá haya encontrado su lugar para anidar una araña, que aquel otro insecto que le hace la competencia también esté unas plantas más allá. Todo un huerto biodiverso, un bancal biodiverso, lo que hace es que el ecosistema
sea más complejo, y eso sin duda nos ayuda. Pero claro, toda esta biodiversidad y toda esta complejidad también nos supone un hándicap a la hora de planificar y a la hora de hacer el cambio de una temporada a otra, ¿verdad? Porque, fíjate, tengo este bancal aquí a mi lado. Aquí van a venir unas tomateras dentro de poco, que ya las tengo enormes en el invernadero, a punto para trasplantarlas. En otros bancales ya las hemos puesto, pero aquí estas zanahorias aún están creciendo, aún no se han desarrollado del todo. Bueno, no pasa nada, las zanahorias las podemos comer también pequeñitas, de hecho nos gustan mucho, así que las quitaremos. Lo mismo sucederá con estas remolachas. Pero claro, esta huerta no es solo una huerta para alimentarnos, una huerta familiar al uso, sino que es una huerta también para producir semillas, para el Club de las Semillas. Así que ciertas plantas, pues aunque las podamos sacar del huerto ahora, las queremos dejar hasta el final de su ciclo para obtener semillas. Es el caso, por ejemplo, de estas caléndulas, que ya llevan unos cuantos meses en los bancales. Es una variedad muy bonita, muy interesante, que hace sus pétalos en forma de tubo y que queremos sacar sus semillas para compartir con los socios y socias del Club de la Semilla. No las vamos a retirar, retiraremos lo demás del bancal, pero las caléndulas, que las tengo por aquí, tengo otras por allá, hay en varios rincones, esas las vamos a dejar. Entonces, el primer inconveniente con el que nos vamos a ver es que prácticamente nunca tendremos un bancal totalmente vacío para poder trabajar en él. Es más, te aconsejo, si puedes, que nunca dejes un bancal vacío. ¿Por qué? Porque lo que sucede bajo el suelo, lo que les sucede a los microorganismos de un bancal, a las rizosferas, es un reflejo de lo que sucede arriba. Si las plantas son las principales mediadoras de la microbiología del suelo, si dejamos todo un bancal sin plantas, evidentemente eso va a perturbar a toda la vida que se da bajo el suelo. Si arrasamos con las plantas de un bancal, aunque no lo veamos, estamos arrasando con los microorganismos del suelo. Cuando dejamos medio bancal vacío, pero en el otro medio aún hay algunas plantas, es ahí donde van a refugiarse gran parte de los microorganismos del suelo. Esas raíces que aún nos van a quedar bajo tierra nos van a actuar como reservorio. Así que jugar con plantas que tengan un ciclo más corto, otras un poquito más largo, otras muy largos, incluso poner alguna planta vivaz, alguna planta perenne entre medio de los bancales, es lo que al final asegura que toda la vida del suelo se pueda mantener. Los ciclos en los que ahora se cultiva, ahora se vacía, se queda unas semanas, luego volvemos a sembrar, todas las plantas están pequeñitas, hay muy pocas raíces durante un montón de tiempo y eso poco a poco se vuelve a poblar. Claro, esos ciclos, eso es una perturbación muy grande que se realiza continuamente, así que cuanto más y mejor podamos imitar la naturaleza, muchísimo mejor. Y en la naturaleza lo que vemos es que rara vez un lugar, un trozo de suelo se va a quedar completamente yermo sin ninguna planta. Y siguiendo este mismo principio, cuando vaciamos un bancal, evidentemente las remolachas, las zanahorias, este tipo de plantas las tengo que arrancar, no me queda otra. Pero todo aquello que pueda no arrancar del suelo, que lo pueda cortar y pueda dejar la raíz debajo, lo voy a hacer así. Y las raíces tendemos a pensar que nos va a molestar de cara al siguiente cultivo. Yo te invito a que lo pruebes. Nosotros dejamos todas las raíces en el suelo, las de col bien gordas, las de lechuga, las de todo, excepto evidentemente las que consumimos. Todo lo demás, la raíz se queda en el suelo. Cortamos bien a ran y la raíz en el suelo. Mira, por ejemplo, las espinacas, no me es cómodo cortarlas a ran de suelo porque hay muchas plantas y tal. Prefiero arrancarlas, pero como somos conscientes que en la raíz es donde más microorganismos hay y queremos dejar esos microorganismos en el suelo, la raíz es el lugar
que alberga más vida de todo el suelo. Por eso no la vamos a arrancar. Entonces lo que hago con esas espinacas es arrancarlas, cortar con una navaja la raíz y dejarla en el suelo. Y además la dejo en superficie poco tiempo. Acto seguido o bien acolcho encima o bien acabo de rellenar con compost, de manera que la raíz que acabo de sacar inmediatamente después la vuelvo a enterrar. Así que punto número 1 para pasar el bancal de temporada de primavera o de temporada de invierno a primavera es respetar al máximo la vida microbiana del suelo, y eso lo hacemos mediante las raíces, dejando siempre plantas que no hayan finalizado su ciclo, no dejando el bancal vacío y cosechando siempre que podamos, dejando las raíces en el suelo. Todo esto es importantísimo. Entonces muchos estaréis pensando, bueno, yo tengo un bancal elevado o sobre el suelo, pero hecho en sistema de no labranza. ¿Cómo hago para rellenar con compost? ¿Cómo hago para añadir el compost si tengo plantas entre medio? Y la respuesta es muy básica, pero es que es así. Simplemente hazlo. Pon el compost y respeta las plantas que tengas. Por ejemplo, si yo tuviera una de estas plantas, esto, aunque desde ahí igual no lo veas, son unas coles que miden 3 metros o 3 metros y medio de altas y aún siguen creciendo hacia arriba. Es una variedad chulísima. Pues evidentemente las plantas altas, si se me vacían de abajo, yo relleno, tapo un poquito el tallo y les da igual, ¿verdad? Este es un ejemplo muy extremo, pero si tuviera una coliflor que tiene un tronco alto, aunque no midiera 3 metros y medio, me da igual, tapo un poquito el tronco y ya está, la planta no le va a afectar para el tiempo que le queda. Si tuviera un pimiento, lo haría exactamente igual. Pero si, por ejemplo, tuviera una zona llena, qué sé yo, de espinacas o de lechugas, si hago eso voy a enterrar las lechugas, ¿verdad? Pues simplemente rellena de compost el otro lado del bancal y déjate este por rellenar. Así de simple. Todo esto son técnicas que no podemos llevarlas a la agricultura a gran escala, a la agricultura comercial, porque hay que trabajar con otras ideas, pero en un pequeño huerto doméstico, evidentemente que lo podemos hacer. Tú puedes dejarte un rinconcito sin rellenar de compost, puedes rellenar el resto, luego cuando quites esa ya le echarás ahí un cubo de compost si te hace falta, o al revés. O sea, puedes adaptarte perfectamente. No es difícil, el compost no se te va a volcar, no se va a mover, Nosotros llevamos mucho tiempo haciéndolo y nunca nos ha ido mal. ¿Y qué hacemos con el acolchado, si es que había? Pues mira, varias opciones. Idealmente yo te diría que el acolchado lo entierres. Es decir, en el cambio de cada temporada de huerta pondríamos algo más de compost. Si es un bancal elevado, tanto como el bancal se haya vaciado. Al principio, cuando los bancales tienen poco tiempo, se vacían mucho. Con el tiempo se va estabilizando y cada vez se vacían menos. Con el tiempo, entre 2 y 5 centímetros de compost es lo que tienes que ir rellenando de una temporada a otra. Es completamente asumible. Y si tienes el acolchado, lo que podrías hacer es dejarlo y enterrarlo bajo esos 2-5 centímetros de compost, o igual si es tu primer o segundo año son 10 centímetros de compost. Bueno, no pasa nada, lo puedes enterrar siempre y cuando tengas más material para acolchar de nuevo. A veces sucede que no disponemos inmediatamente de ese acolchado. En ese caso, otra alternativa es retirarlo, dejarlo aparte, rellenar el bancal y volver a colocar el acolchado. Desde un punto de vista del suelo, siempre sería más recomendable dejarlo, enterrarlo, no pasa nada, eso se acaba de descomponer, ahí ya se había generado un montón de vida, la mantenemos y ponemos el compost encima. Y así vamos añadiendo más y más materia orgánica. Pero las dos formas de actuar están perfectamente bien. Puede ser que en un inicio, cuando vas a sembrar o cuando vas a plantar,
no te interese por algún motivo poner el acolchado desde el inicio. A nosotros en ocasiones nos pasa. Ahora mismo estamos utilizando un acolchado de lana de oveja que va muy bien contra los caracoles, pero otros años, en la temporada en que poníamos nuestros plantines recién al bancal, preferíamos no acolchar con paja o vegetales porque les gustaba muchísimo a los caracoles. Parece que la lana no les gusta, por eso estamos probando, pero en el caso del material vegetal preferíamos esperar unas semanas antes de ponerlo porque así podíamos controlar un poquito más la presión de los caracoles. Otra pregunta muy habitual es el tipo de compost que puedo utilizar para rellenar el bancal. Y ahí no hay una respuesta mejor que otra, es decir, podría ser compost maduro, compost inmaduro, incluso podrías utilizar vermicompost, todo depende. Mira, el vermicompost es un elemento de una excelente calidad, pero difícilmente vamos a generar suficiente volumen de vermicompost en la mayoría de casos como para poder utilizarlo como material de relleno alegremente. Es más bien, yo lo veo como una enmienda de muy alta calidad de la que tenemos poquito volumen, así que vamos a dosificarlo. Generalmente lo que tenemos a disposición es compost más maduro o compost fresco. Si vamos a utilizarlo de forma superficial, que en un sistema de no labrances, como yo te diría que lo uses siempre, y en capas finas, da igual, ambos nos dan, tenemos aspectos positivos a aportar a nuestro suelo, tanto con compost fresco, que igual es más inestable, eso quiere decir que el volumen nos va a disminuir más en poco tiempo. Por otro lado, puede estar más cargado en nutrientes y puede estar un poco desequilibrado, pero si estamos añadiendo poco volumen no pasa nada. Además, si hay un exceso importante, como es la capa que queda al descubierto, hay cosas que se van a evaporar, hay cosas que la pequeña fauna, la microbiota aerobia, además, lo va a digerir muy rápido, así que nos preocupa poco esos pequeños excesos que pueda tener, pero nos está aportando muchísima vida, porque el compost fresco aporta, hay mucha vida aún actuando en él, hay mucha biodiversidad y ese es el aspecto positivo. Eso sí, solo en capitas finas. Cuando necesitamos capas más grandes, ahí sí que tenemos que ir siempre a compost más maduro. Y el compost más maduro también tiene muchos aspectos positivos para un suelo, como pueden ser, por ejemplo, más compuestos húmicos, fúlbicos, que son moléculas que tardan mucho tiempo en hacerse. A ver, que aunque no se hayan hecho en el compost, luego se van a hacer en el suelo, pero si aplicamos un compost maduro, pues mira, eso que te lleva. Y un compost maduro pues será más rico en hongos pluricelulares, en micorrizas, también en nemátodos. Cuando hablo de nemátodos me refiero sobre todo a nemátodos positivos para el suelo, como son la inmensa mayoría, nemátodos depredadores y nemátodos que cumplen distintas funciones en la red trófica del suelo. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues muy sencillo. A veces, por ejemplo, esta compostera que tengo aquí, esto es un compost muy maduro. Y lo que he estado poniendo en los últimos bancales que he hecho ha sido un compost inmaduro que tengo por otra compostera de ahí. Solemos tener de los dos tipos y unas veces uso uno y otras veces el otro. Unas veces pongo compost con muchos actinomicetos, hongos complejos, hongos pluricelulares, nemátodos como este, y otras veces pongo un compost pues muy rico en bacterias, en levaduras, como puede ser un compost joven y que además suele estar lleno de pequeños bichitos y lo pones y ves todo en movimiento y eso nos encanta. Yo creo que lo mejor es ir combinando y siempre que podamos pues complementamos con algo de vermicompost. En este caso nosotros ahora mismo no tenemos, porque no hemos tenido tiempo de vaciar la vermicompostadora, que por cierto está llena, pero hay que situarle la trampa y bueno, lleva un trabajo que también hemos enseñado en otros vídeos cómo lo hacemos y ahora mismo no disponemos. De todas maneras no pasa nada porque de la vermicompostadora acabamos sacando unos 600-700 litros en cada ciclo y eso pues repartidos nos da para más bien poco. Lo vamos a utilizar en los nuevos bancales de arriba,
que no son elevados, que tienen poquito tiempo desde que los instalamos y que probablemente sea esos en los que necesitemos más vida, recuperar mejor ese suelo que era hace un año un desastre, pero va mejorando muchísimo en poco tiempo. Y bueno, ahí es donde queremos poner pues toda la mejor materia que tenemos, que es el vermicompost. Así que este año lo haremos así. Otro año poníamos y repartíamos entre todos los bancales. Y luego, además, aparte del compost, pues también añadimos otras enmiendas que no son otra cosa que materia orgánica, pero productos de materia orgánica muy específicos que nos aportan distintas cualidades al suelo. Por ejemplo, una de la que nos has oído hablar muchas veces y que nosotros utilizamos en muchas ocasiones es la harina de sangre. Si nunca lo has oído, igual te está sonando muy extraño eso de harina de sangre. Sí, es un subproducto de la industria cárnica en la que simplemente es sangre animal deshidratada. La sangre tiene un altísimo contenido en nitrógeno. El nitrógeno viene principalmente de las proteínas que tiene la sangre animal. Entonces, cuando se deshidrata, se le quita todo el agua, el producto se concentra mucho. Ya te digo, básicamente el nitrógeno tiene un nitrógeno, un NPK que es 15, 0, algo, 0, algo. Fósforo y potasio es casi residual y sobre todo lo que tiene es mucho nitrógeno, en torno a 15. De ese 15 de nitrógeno tiene un porcentaje alto, entre un 1 y un 5, que es un nitrógeno de rápida asimilación, un nitrógeno que está directamente disponible para plantas y para microorganismos. Entonces, es un producto que provoca un crecimiento a nivel de vida del suelo. Nosotros lo aplicamos más que pensando en fertilizar a las plantas, es un impulsor enorme de la vida microbiana del suelo. Los microorganismos, igual que un compost, lo que necesitan es nitrógeno y carbono. El carbono para la energía, para su metabolismo, y el nitrógeno sobre todo para multiplicarse, porque van a generar con él nuevas proteínas y nuevas estructuras. Entonces, cuando aplicamos sangre, lo que estamos haciendo es que las poblaciones del suelo se multipliquen. ¿Y en qué momento necesitamos más que se multipliquen las poblaciones de microorganismos del suelo? Pues cuando estamos aportando nuevas plantas al suelo, porque eso son nuevas rizosferas, nuevas raíces por colonizar, y queremos que se colonicen lo antes posible de los microorganismos que ya tenemos indígenas viviendo en el suelo, porque es la forma que tienen las plantas de estar protegidas y de estar bien nutridas. La harina de sangre tiene algunas particularidades. Este nitrógeno, al estar tan disponible, corremos el riesgo de que se nos evapore también. Entonces conviene siempre aplicarla debajo del acolchado o incluso enterrada. Por eso el momento del cambio de bancal es ideal. Retiramos las plantas que tengamos que retirar, dejamos antes de aplicar el compost, ponemos la harina de sangre y tapamos con el nuevo compost. Esta es nuestra aplicación preferida. Luego, lo que también tiene la harina de sangre es que no dura mucho. Ese nitrógeno está muy disponible, pero por lo tanto va a ser utilizado en masa en muy poco tiempo, y a las 2-3 semanas de haberlo aplicado ya no queda ni rastro de ello. Bueno, hay o bien que jugar con otra enmienda de liberación más lenta, como podría ser, por ejemplo, un compost fresco que va a ir liberando poquito a poco ese nitrógeno, aunque tampoco el compost es que aporte muchísimo, o alguna otra. En todo caso, la misma vida microbiana del suelo es la que provee después y ya saca nutrientes los que la planta necesite de donde haga falta. Con esto quiero decirte que si tienes o sospechas de un déficit de nitrógeno, pues a las 2-3 semanas de poner sangre, ahí deberías volver a plantearte, pero en condiciones normales yo no voy a recomendarte que fertilices un suelo o unas plantas por sistema, para nada. De hecho, un sistema solo
añadiendo compost regularmente es perfectamente sostenible y vas a tener no solo buenos resultados, sino que me atrevo a decir que si pones un compost de calidad regularmente y en cantidades generosas vas a tener los mejores resultados. Y como sabes, este producto, la sangre y otros, los puedes encontrar en la página web de Cultivers, que Cultivers es un colaborador del canal que nos da un código de descuento para que vosotros podáis obtener un 10% de descuento en cualquier compra de cualquier producto de su página web. Y tienen todos estos productos de los que voy a hablar, tienen la harina de sangre, tienen todos los que vamos a nombrar a continuación y además algunos más. Así que puedes echar una ojeada si necesitas hacer alguna compra para tu huerto, puedes hacerla ahí y con el código de descuento Cultivers-Latanina pues podrás obtener este 10% de descuento en cualquiera de sus productos. Pero si esto de usar sangre no te acaba de convencer por lo que sea en tu huerto, pues tienes una alternativa vegetal, que también la tiene Cultivers, que hasta hace poco no teníamos ninguna alternativa real a la sangre. Sigue siendo animal, no era lo mismo, lo que más se le podía parecer de alguna forma era la orina, que también tiene su manera de tratarla especial, muchas consideraciones, sobre ella también hicimos un vídeo, pero sería otra fuente de nitrógeno muy disponible. Pero bueno, ya te digo que tampoco es exactamente igual que la sangre, pero sigue siendo animal. A nivel vegetal no había mucho, sí que hay fuentes de nitrógeno, pero no tan potentes ni tan disponibles. Ahora ya podemos decir que sí que hay una, es un producto que se llama Rice Growth y que lo hemos probado y la verdad es que funciona muy bien. Lo hemos probado incluso en un pequeño cubito de tipo, por así llamarlo, bokashi, y de compostaje en diminuto, digamos, y cuando le hemos añadido esta fuente de nitrógeno realmente se ha calentado mucho, o sea que está funcionando y que promueve mucho la actividad microbiana. Ya hace más de un año que la gente de Cultivers nos envió las primeras muestras, hemos estado probando, hemos estado observando, porque es un producto que nosotros no conocíamos ni sabíamos cómo iba, entonces teníamos que estar muy seguros antes de hablar de él, así como la harina de sangre, pues desde antes de que existiera Cultivers y desde antes de que ellos vendieran harina de sangre ya habíamos oído hablar, habíamos probado, la mirábamos de conseguir y no era nada sencillo. Este producto era nuevo, así que hemos estado, no te diré que un año, pero durante este año hemos hecho varias pruebas y nos ha ido muy bien, así que ya podemos decirte directamente que existe una alternativa vegetal a la sangre, que seguro que no es idéntica, pero que se le parece bastante. Otro gran producto, otra gran enmienda que nos gusta muchísimo es la harina de pescado. Así como la harina de sangre es un producto que básicamente es nitrógeno y tiene muy poquito fósforo y muy poco potasio, la harina de pescado es de las poquísimas fuentes que es bastante equilibrada, pero lo que tiene mucho es fósforo. Y cuesta mucho encontrar fuentes de fósforo. Y además fuentes de un fósforo que esté más o menos disponible, que en términos de lo que va a ser el cultivo siguiente vaya a estar disponible y vaya a poder utilizarlo el sistema del suelo. Yo te diría que si solo quieres una cosa para poner en tu suelo, en tu cambio de bancal, para dar un poquito de impulso y así, que es, supongo, lo que la mayoría de gente busca, yo en esos casos recomendaría la harina de pescado. Me parece que es la enmienda más compleja, más equilibrada, que nos va a ir liberando nutrientes gradualmente durante todo el proceso. Hay algunos disponibles desde el inicio, hay otros que van a tardar más tiempo. Tiene poquito potasio, es cierto, pero es que el potasio está en todas partes, el potasio es abundante, es muy difícil encontrar un déficit de potasio. Los déficits comunes son de los dos nutrientes más móviles, de los dos nutrientes más solubles en agua, que son el nitrógeno y el fósforo, y esos justamente son los que más tiene la harina de pescado.
tiene un inconveniente a mi parecer, y es el olor. Huele a pescado y huele fatal. Por eso también yo te diría que conviene enterrarlo. Bajo el acolchado suele ser suficiente, pero si lo haces en el cambio de cultivo, cuando antes de añadir compost pones una capita de la harina de pescado, muchísimo mejor, porque a la que la entierras ya deja de oler absolutamente. Si la pones en superficie, tampoco te creas que el olor va a ser tan exagerado. Te va a durar un par de días, solo si te acercas mucho. Evidentemente no es que vayas a molestar ahora a los vecinos por poner harina de pescado, pero te puede suceder algo que a nosotros nos han pasado algunas veces, y es que empiecen a acudir gatos, o si tienes algún perro, incluso perros, al bancal, y empiecen a merodear por ahí, a escarbar un poco, a intentar buscar de dónde sale ese olor tan apetecible para ellos. Ah, y eso sí, la harina de pescado manténla bien guardadita y que no se te moje, porque como te pase como a nosotros, que nos dejamos un saco en el huerto, llovió y se nos mojó, entonces ya sí que es un festival de olor y huele, bueno, fatal. La seguimos aprovechando, la pusimos toda en el suelo, funcionó de maravilla, pero el olor que echaba el barro que se hizo de harina de pescado con lluvia, eso era terrible ponerlo, así que mucho cuidado con que no se te moje. Y si te estás preguntando qué alternativas no animales hay, pues realmente la alternativa a la harina de pescado sería un fertilizante orgánico de liberación lenta que fuera equilibrado. Nosotros no solemos utilizar fertilizantes, abonos como tal. Con compost siempre decimos que no es necesario, excepto el momento en el que acabas de poner un bancal y aún no está toda la vida funcionando en él, aún no ha empezado todo ese ecosistema, digamos, a estar bien asentado. Entonces, en ese momento puede estar justificado utilizar aún pues algunas enmiendas tipo fertilizante universal, fertilizante para huerto y demás. Por ejemplo, nosotros este año vamos a utilizarlo en los bancales de arriba, un granulado de Cultivers, un abono para huerta. No pondremos mucho, con un poquito es más que suficiente, de liberación lenta para asegurar, porque toda aquella zona de arriba es tierra que hemos traído de una excavación, o sea, una tierra completamente muerta, sin estructura, sin nada, a la que le pusimos una capa generosa de compost en la que plantamos inmediatamente, pusimos todos los pasillos y todo bien acolchado, el suelo ya ha cambiado de una manera maravillosa, pero aún no podemos pretender que eso esté igual que unos bancales. Entonces, este primer año vamos a darle ese extra. Igualmente en su día le pusimos la harina de pescado, le pusimos harinas de roca varia, le pusimos varios insumos también. Pero como te digo, somos poco amigos de recomendar una fertilización por sistema, porque siempre hay que hacerlo. No, cuando tú dejas un sistema y lo respetas y dejas que se instale un ecosistema que funciona, que está vivo y que vas alimentando regularmente con materia orgánica, agua, compost, eso es más que suficiente. Otro insumo en el que podemos estar pensando es la famosa roca fosfórica. La roca fosfórica, así como la harina de pescado aporta nitrógeno y aporta fósforo, la roca fosfórica también es una fuente de fósforo. Pero, ¿qué sucede? Es un fósforo mineral en una forma que no está disponible para la inmensa mayoría de la vida del suelo, ni para las plantas ni para la mayoría de microorganismos. Entonces, ¿es útil? Sí, es útil. Es útil por varios motivos, y uno de ellos, y muy importante, es porque ciertos microorganismos, muy poquito a poco, transformando ese fósforo y convirtiéndolo en fósforo disponible. Pero cuando digo muy poco a poco, significa muy poco a poco. Además, esos microorganismos son hongos pluricelulares. Por tanto, hongos que se desarrollan lentamente,
que hay que respetar y que solo van a aparecer en suelos muy vivos, muy bien asentados, probablemente tiene todo el sentido del mundo en sistemas que no se labren, que no van a estar mal metiendo a los hongos continuamente, que no se usen fungicidas. En todo ese contexto, sí, tiene sentido y con el tiempo eso va a ser una reserva de fósforo. Pero no estamos hablando para el siguiente cultivo, probablemente no estamos hablando para ningún cultivo en el siguiente año. Cuando ponemos roca fosfórica, lo cierto es que estamos pensando a largo término. Pero como estos bancales, los bancales elevados, se rellenan sobre todo con compost, con materia orgánica, toda esa parte mineral que necesita un suelo, pues que nos falte un poco. Aunque están conectados con el suelo y hay un fenómeno de turbación, de mezcla de partículas, las lombrices nos traen arcilla de abajo, los colémbolos nos lo mezclan todo, hay movimientos más del que nos pensamos, sí que puede ser que falte un poquito de materia mineral. Entonces, con este tipo de harinas y de enmiendas, pues también desde arriba lo podemos aportar. Es un poquito, no hace falta muchísimo y no es tanto pensando en que este verano voy a tener unos frutos más grandes o unas mejores raíces en mis tomateras porque ahora apliqué roca fosfórica. No, no va por ahí, pero bueno, a largo plazo es una manera de ir cuidando el suelo poco a poco. Y bueno, hay otra harina de roca que también seguro que has visto alguna vez y de la que nosotros también hablamos, que es la roca basáltica, es el basalto en polvo o roca basáltica. Esta harina tiene unas propiedades muy interesantes. No aporta ni mucho nitrógeno, ni mucho fósforo, ni mucho potasio. Entonces, ¿qué aporta, no? Porque si no tiene el NPK básico, bueno, pues aporta sobre todo una cosa muy interesante que es el sílice. Mira, el sílice hasta hace poco casi ni se consideraba un nutriente para las plantas, pero ha pasado de ese extremo a considerarse tanto o más importante que el calcio, que cuando hablamos de NPK, el siguiente sería el calcio en orden de importancia. Y hay algunos autores que lo están situando por delante. ¿Existe déficit de sílice? Sí, existe. ¿Y tiene consecuencias negativas para las plantas? Mucho. ¿Y qué aporta el sílice, entre otras cosas? Pues aporta dureza a los tejidos, aporta resistencia, aporta elongación, aporta plantas más grandes y más resistentes a sequía y resistente a plagas, sobre todo a plagas. Esos tejidos endurecidos hace que insectos mordedores o chupadores les pongamos la vida un poquito más difícil. Eso es lo que hace el sílice sobre las plantas, pero es que yo no estoy aplicando roca basáltica por fertilizar las plantas. No me parece que eso sea lo más interesante, aunque también tiene toda otra serie de minerales, de oligoelementos, que van a funcionar muy bien en el suelo, que son muy necesarios porque nos va a aportar manganeso, nos va a aportar algo de azufre, nos va a aportar distintos minerales muy útiles, pero yo creo que el gran valor de la roca basáltica está en los compuestos arcillo-húmicos, ¿no? Cuando hemos hablado del complejo arcillo-húmico, en el que una partícula de arcilla se unía con una partícula de compost, de materia orgánica, con un trozo del cadáver de una bacteria, por así llamarlo, con algo de agua, un espacio vacío, y eso hacía que pudiera adherirse muchos más nutrientes, por lo tanto incrementamos la fertilidad, pero además hacemos una estructura muy grande que lo que logra generar es mucho recoveco para almacenar agua y mucho aire que nos acaba dando esponjosidad al suelo y mejorando la estructura. Ese complejo arcillo-húmico responsable de las mejores cualidades que puede tener un suelo, pues resulta que otro elemento que no siempre está, pero que cuando está funciona de maravilla en esta macroestructura, es el basalto. Una partícula de basalto también puede interactuar con las arcillas, también puede interactuar con
los cadáveres de microorganismos que queden por el suelo, los restos de materia orgánica, el agua, con todas esas distintas partículas y ayudar a hacer esos conglomerados en el suelo. Por lo tanto, función para mí más importante de la harina de roca basáltica, aportar estructura al suelo. En suelos muy arcillosos, genial, ideal, va a venir de fábula. En suelos que tienden a secarse mucho, muy bien, porque va a ayudar en la retención de agua. Suelos que tienden a compactarse, que tienden a formar charcos, que son muy duros, que queremos mejorarlos en poco tiempo. Va a venir genial para todo esto. Además, también los microorganismos encuentran una gran fuente de muchos nutrientes para poder sobrevivir, y es como una ayuda extra que estamos dando a toda la vida del suelo. De hecho, la harina de roca basáltica no solo se usa en el suelo, también se usa en el compost y actúa, pues eso, como un promotor de todo el crecimiento microbiano en el compost. Y ya luego, pues para quien quiera buscar información, en el compost biodinámico la roca basáltica tiene también un sinfín de aplicaciones y de argumentaciones de por qué poner el basalto en un compost, que también se usa, ya te digo, en el compost biodinámico. Y estos son principalmente los productos que nosotros solemos utilizar. A ver, hay otros. Hemos probado, por ejemplo, la harina de plumas, que funciona muy bien. Es una fuente importante de nitrógeno, pero de una liberación más lenta y sostenida que la harina de sangre. Podría ser un buen complemento, hacer una parte de harina de sangre, una parte de harina de pluma. También es un producto que nos gusta mucho. Es menos conocido, pero también Cultivers, por ejemplo, lo tiene y nos ha dado un buen resultado. Podríamos hablar de la harina de huesos, que es más conocida. En este caso tiene bastante fósforo, pero acompañado de bastante calcio. Es un producto que me gusta en algunos casos, pero un poco menos. Cuidado con el calcio y con los excesos que nos pueda aportar de calcio, porque empieza a interactuar con otros nutrientes. Entonces, en pequeñas cantidades, bien, ningún problema. Para aplicar al compost, probablemente el mejor uso, pero aplicar alegremente y por sistema a un suelo, yo con esta iría con un poquito más de cuidado. La dejaría para poner en pequeñas cantidades. Por ejemplo, otro elemento que nosotros hemos utilizado mucho en los bancales es la alfalfa. Nosotros la hemos utilizado durante mucho tiempo como acolchado. Sí, si no lo has visto en otros vídeos, lo que hacemos es comprar sacos de pellets de alfalfa, que se utiliza como alimento para el ganado, y acolchar con esos pellets. A la que se mojan un poquito, se expanden, aumentan muchísimo de volumen y crean una capa. ¿Qué tiene de bueno la alfalfa? Pues muchas cosas. Un montón de aminoácidos. Tiene proteínas, que son aminoácidos, ¿no? Al ser una leguminosa. No suele tener nada de semillas. Las partículas son muy pequeñitas. Además, bueno, aporta también, ahora no nos vamos a poner en tecnicismos, pero la alfalfa tiene una hormona promotora del crecimiento vegetal, así que también es un gran promotor del crecimiento. Y nosotros la utilizábamos en superficie como acolchado, que te cumple dos funciones en una, pero la puedes utilizar como enmienda, la podrías poner bajo esa capa de compost perfectamente. También te aportaría mucho carbono, materia orgánica, retención de agua, o sea, es también muy interesante la alfalfa en ese sentido. Y bueno, podríamos seguir la lista y hablarte de muchas fuentes de materia orgánica con distintas propiedades. En el canal te hemos hablado de muchas más que estas. Yo pretendía solo hacer un pequeño resumen que puede seros útil, porque esta es la época de cambio de huerta, de cambio de bancales, de unas plantas a otra, tanto si estás en un hemisferio como en el otro. Espero que te haya sido útil, espero que te haya servido de guía. Si tienes cualquier duda, ya sabes, te puedes poner en contacto con nosotros, ya sea en comentarios, ya sea siguiéndonos en nuestro perfil de Instagram. Si conoces a alguien a quien le puede interesar este vídeo, compártelo. Por favor, suscríbete, que nos ayudas muchísimo. Dale al like, dale a la campanita para que te avise de futuros vídeos y nos vemos en el siguiente.